Dixo Daily presenta. Sheinbaum mintió otra vez. La llamada de lunes con Trump fue un desastre. Hay pruebas. Esa llamada traerá graves consecuencias, no tengo la menor duda. Todo indica que la paciencia del gobierno de Estados Unidos sobre el dominio del narco en México se agota rápidamente. Esto en un contexto en el que ellos ya vieron cómo las acciones militares, las intervenciones militares, traen muchos réditos políticos y casi nulos costos. No es opinión mía, es la conclusión lógica de un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos y su alcance, posterior a la llamada de Sheinbaum con Trump, y un importante artículo del New York Times que contiene revelaciones que son una bomba. Si Sheinbaum mantiene su decisión de proteger a los narcopolíticos de su partido, ella, solo ella será la causante directa de cualquier acción militar contra México. De eso se trata el episodio 423 de Factor Kaiser. Te quiero recordar muy rápido de la sección que llamamos aquí Ciudadano Comprometido. Con lo que te gastarías en 2 o 3 cafecitos al mes, puedes ayudar a sostener este esfuerzo de comunicación libre e independiente. Sí, ayudarnos a nosotros. Pero también puedes ayudar a los niños con cáncer de Oaxaca y a todas sus familias a través de la organización Concausa. La semana pasada depositamos a Concausa el 10% íntegro del tercer mes de vida de esta sección. Se trató de 120 personas que ayudaban a los niños de Oaxaca con su generosidad. ¿No te parece maravilloso eso? Más allá del monto que va a ir creciendo, seguramente es la generación de una comunidad solidaria, que todos nos ayudemos entre todos. Pica el botón de unirte y sé parte de esta comunidad. Si aún no sabes si quieres ser parte de esta comunidad exclusiva, suscríbete al canal, hombre, eso es absolutamente gratis. Comenta el episodio, dale like y compártelo en todas tus redes y chats. Eso también nos ayuda muchísimo. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. El lunes de esta semana empezó tarde la infame mañanera de las mentiras. En ese circo diario de las mentiras del lunes pasado, la señora Sheinbaum salió un poco tarde, con una sonrisa aún más falsa y acartonada y forzada que de costumbre. Imagínate eso. Todo México sabía que acababa de tener una llamada con Trump sobre temas de seguridad. Con su cara de "no me crean nada, les estoy mintiendo como siempre", dijo que la llamada había sido cordial y de respeto, y que se había negado a recibir ayuda del gobierno de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado, porque primero estaba la soberanía y la dignidad y el orgullo de México. Pero un comunicado y su alcance y una importante nota del New York Times confirman que, como siempre, mintió, burda y abiertamente. Esa llamada parece haber sido una especie de ultimátum, y aquí vamos a analizar qué implicaciones puede tener. Fue todo lo contrario a lo que ella dijo. Como ya comentamos el miércoles aquí en Factor Kaiser, sucedió algo muy extraño e inédito después de la llamada. Trump no hizo mención alguna de la llamada, ni en sus redes sociales, ni en las entrevistas posteriores que tuvo toda la semana, como si había hecho mención en llamadas anteriores. No hubo comunicado del gobierno de Estados Unidos sobre la llamada ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Algo realmente inusual. El comunicado llegó ayer, publicado por el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio. Pero también pasó algo rarísimo después. Primero se emite el boletín de 3 párrafos muy genéricos para referirse a la llamada de los mandatarios, que en su segundo párrafo dice, cito, "ambos líderes reconocieron que, a pesar de los avances, siguen existiendo retos importantes. Coincidieron en el grupo bilateral de implementación de la seguridad, cuya próxima reunión se está prevista para el 23 de enero. Debe seguir adoptando medidas concretas para reforzar la cooperación en materia de seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas a través de nuestra frontera común. Acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y las iniciativas de seguridad transfronteriza", bla, bla, bla. Es decir, un comunicado genérico que dice muy poco. Ese comunicado sin chiste salió alrededor de las 21 horas de México. El inútil de Juan Ramón de la Fuente, que hace como que trabaja de secretario de Relaciones Exteriores del narcorrégimen morenista, seguro sonrió pensando que había comprado unos días más de tiempo gratis, sin hacer nada real. La sonrisa le debió desaparecer unos minutos después, cuando vio que la cuenta oficial de Twitter de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano tuiteaba, cito,
Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del narcotráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera. Cierro la cita. Tómela. Yo nunca había visto esto, ¿eh? Sale un comunicado genérico, buena ondita, deslactosado y sin ninguna postura clara, y unos minutos después, una oficina de la misma Secretaría de Estado publica una especie de alcance diciendo, a ver, ya dejen de hacerse pendejos, ni de broma es suficiente con lo que han hecho y exigimos resultados concretos y verificables. Así tal cual. Como si alguien hubiera visto ese comunicado genérico y hubiera dicho, como dicen los gringos, fuck no, this is the truth. Para acabarle de amargar la semana a Sheinbaum y al inútil de Juan Ramón, el día de ayer, el New York Times publicó una bomba. El titular de la nota, escrita por 4 de los más importantes reporteros de este periódico, María Avi Habib, que reportó desde la Ciudad de México, según la nota, Julian E. Barnes, Eric Schmidt y Tyler Pager, que reportaron desde Washington, en un artículo que se llama Estados Unidos presiona a México para las fuerzas estadounidenses combatan a los cárteles. Te voy a platicar aquí las partes más importantes de este artículo bomba. A ver, cito primero a estos 4 reporteros. Estados Unidos está intensificando la presión sobre México para que permita a las fuerzas militares estadounidenses llevar a cabo operaciones conjuntas a fin de desmantelar laboratorios de fentanilo en el país, según funcionarios estadounidenses. El impulso sucede mientras Donald Trump insiste al gobierno mexicano para que otorgue a Estados Unidos un papel más importante en la lucha contra los cárteles de la droga que producen fentanilo y lo introducen de contrabando en territorio estadounidense. La propuesta se planteó por primera vez a principios del año pasado y luego se abandonó en gran medida, dijeron los funcionarios. Pero la petición se renovó después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero y ha implicado a los más altos niveles del gobierno, incluida la Casa Blanca, según varios funcionarios. Autoridades estadounidenses quieren que fuerzas de su país, ya sean tropas de operaciones especiales o oficiales de la CIA, acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo, según funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para comentar cuestiones diplomáticas delicadas y de planificación militar. Estas operaciones conjuntas supondrían una importante ampliación del papel de Estados Unidos en México, medida a la cual el gobierno mexicano se ha opuesto hasta ahora rotundamente. Cierro esta primera parte de la cita. Es decir, según el New York Times, el gobierno de Estados Unidos parece ya desesperado por la falta de resultados reales y por la impunidad absoluta en la que viven todos los narcopolíticos del morenato, con los que están aliados los grupos terroristas, antes cárteles de la droga, y que les permiten actuar a sus anchas y llevar toneladas de fentanilo a Estados Unidos. Trump ha dicho, tratando de ser amable, que Sheinbaum es una buena señora, pero que le tiene miedo al narco. Varias veces ha dicho esto. En otras ocasiones ha dicho que le cae bien la señora, pero que México está dominado por el crimen organizado. Una y otra vez lo ha dicho. Yo veo que la paciencia se está agotando. A ver, sigo con la cita del artículo del New York Times. En lugar de operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos ofrecieron este mes algunas contrapropuestas, entre ellas un mayor intercambio de información y que Estados Unidos desempeñe un papel más importante en los centros de mando, según una persona familiarizada con el asunto. Según funcionarios estadounidenses, ya hay asesores de Estados Unidos en los puestos de mando militares mexicanos. Ojo con esto, ¿eh? Sigo la cita. Que comparten información de inteligencia para ayudar a las fuerzas mexicanas en sus operaciones antidroga. Las autoridades mexicanas se encuentran bajo presión para llegar a un acuerdo, ya que a algunos funcionarios estadounidenses les gustaría que el ejército de Estados Unidos o la CIA llevaran a cabo ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno. Sigo con la cita. No obstante, los laboratorios de fentanilo son particularmente difíciles de encontrar y destruir, afirman los funcionarios estadounidenses, y Washington sigue desarrollando herramientas para rastrear la droga
mientras se produce. Los laboratorios emiten menos rastros químicos que los de metanfetaminas, que pueden detectarse con drones, ya que a menudo operan en zonas urbanas con los utensilios rudimentarios que se encuentran en una cocina familiar, según funcionarios y exfuncionarios. Los laboratorios de metanfetamina y cocaína, sin embargo, requieren espacios mucho mayores, lo que facilita su detección. Durante el gobierno de Joe Biden, la CIA empezó a realizar vuelos secretos con aviones no tripulados sobre México para identificar posibles ubicaciones de laboratorios de fentanilo, una operación que se ha mantenido. Cierro esta segunda cita. A ver, se trata de esos laboratorios que, según el corrupto y mentiroso de López, no existían en México. Esos que negó una y otra vez en sus mañaneras y que hoy todo mundo sabe de su existencia, sin que medios y comunicadores se pregunten por qué el expresidente era tan vehemente en negarlos una y otra vez. A ver, vamos con la tercera cita del artículo del New York Times. Los aviones no tripulados se utilizan tanto para encontrar laboratorios como para arrastrar los precursores químicos que llegan a los puertos marítimos mexicanos y luego son transportados a su destino, según un funcionario estadounidense informado de la operación. Esa información de inteligencia se entrega actualmente a unidades militares mexicanas, muchas de las cuales han sido entrenadas por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses. A continuación, los soldados mexicanos planifican y ejecutan las redadas para acabar con los laboratorios. Cierro esta tercera cita. A ver, es decir, mientras la señora Sheinbaum y su porra se desgarran las vestiduras por la soberanía, personal de inteligencia de Estados Unidos ya está operando en México, poniéndole balones a gol al ejército mexicano. Y así es como se puede explicar el repentino cambio en los resultados de los operativos que de pronto encuentran millones de litros de huachicol que sí existía y varios laboratorios de fentanilo que también existían. Vamos con la cuarta cita del artículo. Según la nueva propuesta de Washington, las fuerzas estadounidenses participarían en las redadas encabezadas por fuerzas mexicanas, dirigiendo la misión y tomando decisiones clave, según personas familiarizadas con las conversaciones, incluidos funcionarios estadounidenses. Pero las fuerzas estadounidenses estarían en apoyo, brindando inteligencia y asesoramiento a los soldados mexicanos en primera línea. Al consultarles sobre la planificación para México, el Departamento de Defensa dijo en un comunicado que está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y en cualquier lugar. Cierro la cuarta cita. A ver, mi interpretación de estos dos párrafos, es que el gobierno de Estados Unidos ya está hasta la madre de poner balones de gol y que el gobierno mexicano se haga pendejo y los mande a la tribuna. Y quieren estar aquí para moverse de frente, para moverle la piernita al ejército mexicano y que puedan meter los goles. Quinta cita del artículo del New York Times. Aunque Washington se ha centrado en Maduro y Venezuela como principal fuente de drogas introducidas de contrabando en Estados Unidos, el país sudamericano desempeña, en realidad, un papel menor en ese comercio ilícito. La mayoría de las drogas introducidas de contrabando en Estados Unidos llegan a través de la frontera de 3.200 kilómetros que comparte con México. El fentanilo también es responsable de la mayor parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y es, con diferencia, la droga callejera más peligrosa. El año pasado, la Casa Blanca designó al fentanilo como arma de destrucción masiva y a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. El gobierno de Trump empezó a presionar para que hubiera fuerzas estadounidenses dentro de México poco después de llegar al poder el año pasado, pero las autoridades mexicanas han rechazado sistemáticamente esas propuestas, exigiendo que Washington respete su soberanía. Cierro la quinta cita del artículo. Es decir, en Estados Unidos, los reporteros, por lo menos del New York Times, tienen claro que la acusación sobre Maduro, por cierta que pueda ser, es decir, que él dirige una organización narcoterrorista, es más un elemento importante de la narrativa política para extraerlo, porque el problema real de la droga viene directo y predominantemente de México. A ver, ahí te va la última cita del artículo y quizá la más relevante para nosotros. Sheinbaum se encuentra en una situación precaria,
Si acepta las exigencias de Washington para realizar operaciones conjuntas con las fuerzas estadounidenses, podría sufrir una revuelta dentro de su propio partido político, una organización de izquierda que alberga profundos recelos hacia Estados Unidos. Pero si el gobierno de Trump decidiera lanzar un ataque militar unilateral en territorio mexicano sin el conocimiento de la presidenta, ella podría perder rápidamente el apoyo dentro de su partido gobernante y entre los votantes mexicanos. La propuesta de operaciones conjuntas también presenta un conflicto frente a las recientes leyes mexicanas que restringen la presencia de soldados extranjeros en suelo mexicano, incluida una enmienda constitucional aprobada el año pasado. Poco después del ataque en Venezuela, el Senado mexicano retrasó una votación prevista para el 5 de enero para permitir la entrada en México de fuerzas especiales de la Marina estadounidense para realizar ejercicios conjuntos de entrenamiento a partir de finales de este mes. La Constitución del país exige al Senado que apruebe la entrada de soldados extranjeros. Sheinbaum, quien originalmente había solicitado la entrada de los soldados estadounidenses, negó la semana pasada que el retraso estuviera relacionado con el ataque a Venezuela. Sí, seguro no estuvo relacionado, al decir que se debía a que el Senado aún no había entrado en sesión. Pero un senador mexicano le dijo al New York Times que el aplazamiento se debía efectivamente a la acción estadounidense en Venezuela. Cierro la última cita. Es decir, los articulistas del New York Times tienen perfectamente clara la disyuntiva política en la que se encuentra hoy la señora Sheinbaum y de la que hemos platicado aquí varias veces en Factor Kaiser. La disyuntiva es colaborar de verdad con Trump y mantener los intereses de México y de la seguridad y de la violencia, o proteger a los narcopolíticos de su partido. Así de fácil. Esa es la disyuntiva. Tú y yo ya sabemos qué va a decidir. Ojalá nos sorprendiera, carajo, pero no lo vea. Su llegada a la presidencia está montada en las alianzas de su jefe y de su partido con el crimen organizado. De ahí salieron los millones y millones de pesos que se gastó durante años en su campaña. Ahora, de que tiene la oportunidad, la tiene, ¿eh? Ahí está a la mano la oportunidad. Podría finalmente asumir la presidencia que nunca asumió y ver por los intereses reales de México y no por los intereses de su narcopartido. Podría generar el gran acuerdo binacional por la seguridad y la paz y aprovecharse del aparato militar y de inteligencia más grande y poderoso del mundo contra el narcotráfico. Mientras se mantiene la soberanía y se hace grande, se pueden hacer acuerdos en esta materia, pero no lo hará, porque sabe que está en juego la relación con su jefe y la plataforma de mentiras en la que está montado su régimen. En la resistencia de Ciudadanos Útiles y Felices estaremos más pendientes que nunca respecto de cómo resuelve ella esa disyuntiva. Y estamos listos para hacerle pagar el costo, si no opta por nosotros, si no opta por México. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.